Durante décadas, Irán construyó un sistema diseñado para sobrevivir cualquier ataque. Dispersó sus instalaciones nucleares en montañas, las enterró bajo toneladas de concreto reforzado, las rodeó de sistemas de defensa aérea de última generación y las conectó mediante una red de túneles que se extiende por cientos de kilómetros bajo tierra. Todo ese esfuerzo, toda esa inversión, toda esa planificación estratégica tenía un único objetivo: hacer que un ataque militar contra su programa nuclear fuera tan costoso, tan complicado y tan incierto que ningún adversario se atreviera a intentarlo. Durante años, esa estrategia funcionó, pero algo cambió, y ese cambio podría estar a punto de reescribir por completo el equilibrio de poder en Medio Oriente. Lo que está ocurriendo hoy no es simplemente una escalada más en la larga tensión entre Washington y Teherán. Es algo cualitativamente diferente. Es un cambio en las reglas del juego. Y para entender por qué Irán enfrenta hoy una amenaza que sus generales admiten en privado que no saben cómo detener, necesitamos retroceder un poco y entender cómo llegamos hasta aquí. Durante años, el debate sobre un posible ataque a las instalaciones nucleares iraníes giró en torno a una palabra: profundidad. Specifically, cuán profundo estaban enterrados los centros más críticos del programa. El sitio de Fordow, por ejemplo, está construido dentro de una montaña cerca de la ciudad sagrada de Qom. Sus instalaciones principales se encuentran a más de 80 metros bajo la superficie, protegidas no solo por la roca y el concreto, sino por la geografía misma del terreno. Los ingenieros iraníes no eligieron ese lugar por accidente, lo eligieron porque calcularon que ninguna bomba convencional podría alcanzarlo, y durante mucho tiempo tenían razón. Las llamadas bombas perforadoras de búnkeres que existían en el arsenal estadounidense podían atravesar decenas de metros de concreto reforzado, sí, pero 80 metros bajo una montaña era una barrera diferente. Era un escudo que parecía impenetrable. Eso le daba a Irán una tranquilidad estratégica fundamental. Podía avanzar en sus capacidades de enriquecimiento, sabiendo que incluso en el peor escenario, las partes más sensibles de su programa estarían fuera del alcance de los bombarderos enemigos. Ese cálculo comenzó a cambiar con el desarrollo de una nueva generación de armamento, y en los últimos meses, ese cambio se aceleró de una manera que pocos analistas anticiparon con claridad. Estados Unidos ha estado desarrollando y ahora desplegando una bomba de una categoría completamente diferente. El Massive Ordnance Penetrator, conocido simplemente como MOP, es el arma convencional más potente jamás construida para perforar estructuras subterráneas. Pesa casi 14 toneladas. Puede ser transportada únicamente por el bombardero estratégico B-2 Spirit, el avión furtivo más avanzado de la Fuerza Aérea estadounidense. Y según los ingenieros que trabajaron en su desarrollo, puede penetrar más de 60 metros de tierra y concreto antes de detonar su carga explosiva. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Estados Unidos no se detuvo ahí. En los últimos años, el Pentágono financió de manera acelerada mejoras significativas a esta arma. Se trabajó en optimizar su precisión, en aumentar su capacidad de penetración y en desarrollar tácticas de empleo que multiplican su efectividad. Una de esas tácticas es tan simple como devastadora: impactar exactamente el mismo punto con múltiples bombas en secuencia rápida. La primera abre el camino. La segunda penetra más profundo. La tercera llega donde ninguna bomba había llegado antes. Cuando los analistas militares iraníes hicieron sus propios cálculos frente a este escenario, las conclusiones fueron incómodas. La profundidad de Fordow, que durante tanto tiempo fue su garantía de seguridad, de repente comenzó a verse insuficiente. Pero la evolución del arsenal estadounidense es solo una parte de la historia. La otra parte es igualmente reveladora y tiene que ver con la postura política de Washington. Durante la mayor parte de las últimas 2 décadas, la política exterior de los sucesivos gobiernos estadounidenses hacia Irán alternó entre la presión económica, la diplomacia y la amenaza implícita del uso de la fuerza. El lenguaje era siempre cuidadoso. Todas las opciones están sobre la mesa, era la frase favorita. Una construcción diseñada para preservar cierta ambigüedad estratégica. No se decía claramente que se atacaría, pero tampoco se descartaba. Era un equilibrio calculado.
ese equilibrio cambió. En el contexto de la actual administración, el tono ha evolucionado hacia algo que los especialistas en política exterior llaman compellence, es decir, no simplemente disuadir a un adversario de hacer algo, sino coaccionarlo activamente para que cambie su comportamiento bajo amenaza explícita de consecuencias militares. La diferencia no es semántica, es profundamente estratégica. Cuando un presidente de Estados Unidos dice públicamente que Irán tendrá que llegar a un acuerdo o enfrentará consecuencias, y cuando simultáneamente despliega portaaviones en el Golfo Pérsico, aumenta la presencia de bombarderos estratégicos en la región y autoriza el movimiento de armamento específicamente diseñado para atacar instalaciones subterráneas, el mensaje deja de ser ambiguo. Se convierte en una señal operativa. Y las señales operativas tienen un efecto completamente diferente sobre los cálculos de los adversarios. Teherán lo sabe. Y eso explica algo que resulta llamativo cuando se observa con atención la diplomacia iraní de los últimos meses. Una disposición a mantener canales de comunicación que en otros momentos habrían sido impensables. Cuando Irán acepta intermediarios para enviar mensajes a Washington, cuando sus funcionarios hablan de flexibilidad en un contexto donde históricamente han insistido en posiciones rígidas, eso no ocurre en el vacío. Ocurre porque alguien en algún lugar de las estructuras de poder en Teherán está evaluando el riesgo real de lo que podría suceder si no hay acuerdo. Ahora bien, sería un error reducir esta historia a una simple ecuación de fuerza bruta. La situación es más compleja y los riesgos son reales en múltiples direcciones. Irán no es un actor pasivo, tiene opciones de respuesta que podría activar en caso de un ataque, y esas opciones representan una amenaza seria para la estabilidad regional. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es vulnerable a acciones iraníes. Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y diversas milicias en Irak y Siria constituyen lo que Teherán llama su eje de resistencia, una red de fuerzas proxy que podría activarse para responder a cualquier ataque en múltiples frentes simultáneos. El impacto económico global de una escalada seria en esa región podría ser catastrófico. Y hay otra variable que complica el panorama: Israel. El gobierno israelí ha dejado claro durante años que considera el programa nuclear iraní como una amenaza existencial. Ha realizado operaciones encubiertas para ralentizarlo, desde el sabotaje de centrífugas con el virus informático Stuxnet hace más de una década, hasta operaciones de eliminación selectiva de científicos nucleares iraníes. En este contexto, la pregunta sobre si Israel podría actuar por su cuenta o en coordinación con Estados Unidos añade una capa adicional de incertidumbre a un escenario ya de por sí volátil. Lo que hace particularmente difícil de leer esta situación es que estamos ante una confluencia de factores que rara vez se alinean todos al mismo tiempo: capacidad militar mejorada, voluntad política más explícita, presión diplomática intensa y un adversario cuya situación interna es más frágil de lo que fue en el pasado. Porque Irán de 2025 no es el mismo Irán de 2015. El país atraviesa una crisis económica profunda, agravada por años de sanciones internacionales. La moneda ha perdido una fracción enorme de su valor. La inflación erosiona el poder adquisitivo de millones de iraníes. Las protestas sociales, aunque reprimidas, dejaron en claro que existe un descontento interno significativo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El colapso de las milicias proxy en Gaza y el debilitamiento de Hezbollah como consecuencia de la guerra en el Líbano representaron golpes serios al proyecto de proyección regional que el régimen había construido durante décadas. El sistema está bajo presión desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. En ese contexto, la decisión de los líderes iraníes es más difícil de lo que parece desde afuera. No se trata simplemente de elegir entre ceder o resistir, se trata de calcular cuál de las dos opciones representa un riesgo mayor para la supervivencia del régimen. Un acuerdo que implique concesiones significativas en el programa nuclear puede ser interpretado internamente como una humillación,
pero un ataque militar que destruya instalaciones construidas durante décadas con recursos enormes también sería devastador, no solo militarmente, sino en términos de legitimidad política interna. Los analistas más serios no hacen predicciones categóricas sobre lo que ocurrirá. La situación sigue siendo fluida, las negociaciones continúan, los canales diplomáticos permanecen abiertos. Pero lo que sí puede decirse con certeza es que la naturaleza del riesgo que percibe Irán cambió cualitativamente. El escudo que construyó bajo tierra ya no garantiza la invulnerabilidad que garantizaba antes. Y esa percepción modificada del riesgo es, en sí misma, uno de los factores más importantes que moldea el comportamiento de Teherán en este momento. Hay una pregunta que vale la pena hacer. ¿Puede la diplomacia resolver esto? ¿Existe algún acuerdo posible que satisfaga las demandas mínimas de ambas partes? La respuesta honesta es que sí existe un espacio teórico para un acuerdo, pero ese espacio es estrecho y las condiciones para llegar a él son exigentes. Estados Unidos e Israel exigen que Irán abandone cualquier ambición de desarrollar armas nucleares, con un sistema de verificación robusto e invasivo. Irán insiste en que tiene derecho al enriquecimiento de uranio como parte de un programa civil pacífico y que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento de las sanciones económicas. Entre esas posiciones hay territorio negociable, pero también hay años de desconfianza acumulada, compromisos rotos en el pasado y actores en ambos lados que prefieren el conflicto al compromiso. El acuerdo de 2015, conocido como el JCPOA, demostró que era posible llegar a un entendimiento. También demostró que ese entendimiento podía colapsar cuando cambia la voluntad política de una de las partes. La pregunta es si las circunstancias actuales, más coercitivas y con menos margen de maniobra para Irán, pueden producir un acuerdo más duradero, o si la presión excesiva terminará cerrando las puertas a la diplomacia. Lo que está en juego va mucho más allá de Irán y Estados Unidos. Un conflicto armado en esa región tendría consecuencias globales en los mercados energéticos, en la estabilidad de países vecinos, en las relaciones entre potencias mundiales. China y Rusia, aliados económicos y políticos de Teherán en los últimos años, observan con atención. La manera en que se resuelve esta crisis enviará señales sobre los límites del poder estadounidense, sobre la efectividad de la coerción como herramienta diplomática y sobre qué tipo de mundo estamos construyendo en este periodo de reordenamiento global. Estamos en un momento de inflexión. No sabemos aún si la historia que se está escribiendo en este capítulo terminará con un acuerdo negociado, con un conflicto armado o con algo intermedio que no encaja perfectamente en ninguna de esas categorías. Lo que sí sabemos es que las reglas del juego cambiaron, y cuando cambian las reglas, todo lo que parecía estable puede volverse incierto muy rápidamente. Seguiremos de cerca cómo evoluciona esta situación. Si llegaste hasta aquí, significa que este tipo de análisis te importa. Déjanos en los comentarios tu perspectiva. ¿Crees que Irán cederá ante la presión o endurecerá su posición? El debate vale la pena tenerlo.